Hola amigos, buenas tardes en esta jornada última del mes de marzo en el que tocaremos el tercer y última parte de los versos pitagóricos. Antes saludamos a los buscadores que están presentes, JFLG, Juan Francisco Leiva, buenas tardes a todos desde Parla, Madrid, Ale Ramos, hola a todos los buscadores y a Fernando desde París en espera, Kenel, buenas tardes, noches desde Baracaldo, Vizcaya. Juan Antonio Martín Martínez, saludos Fernando y participantes de Santa Pola. Luna Lunera, buenas tardes a todos desde Málaga. Feliz encuentro en el camino. Yule, Gabón Danorí. Shuga, hola amigos, buenas tardes a todos. Pedro Calvo, buenas tardes, noches y buscadores. Fernando y buscadores. Sencillez y salud. José María GD, buenas tardes Fernando y demás compañeros buscadores. Hernán Torres, hola Fernando, saludos a todos. Matgor Rodríguez, hola. María Fábregas, hola a todos. Mame Bear, saludos de Roberto. Meme Bear y Mario Murgui, buenas tardes desde Bolivia. Spider-Dram, buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, buenas tardes a todos y ya son las 8. Hoy vamos a tocar el último tema y luego hablaré un poquito sobre qué enfoque podemos dar al próximo día. Para empezar, los versos son 71 estrofas y las que hoy tocaba realmente empiezan en las últimas del día pasado, de forma que voy a recordarlas para que así entendamos perfectamente la primera estrofa de hoy, que es la 49. Decía así la estrofa 45, estrofa o verso. Esfuérzate, trabaja en esto. Es necesario practicar a fondo estas cosas. Estas cosas te pondrán tras las huellas de la perfección divina. Así es, te lo aseguro por el que dio a nuestras personas la semilla, la esencia del principio eterno. Esto lo vimos el día pasado, pero la estrofa de hoy primera continúa. Pide a los dioses que puedas realizar esto. Es decir, trabaja, hay muchas cosas que hacer, hay mucho que aprender y que practicar, pero merece la pena porque esto está hecho para que desarrolles la semilla, la esencia del principio eterno. Y continúa diciendo el autor, pide a los dioses que lo puedas realizar. Realmente, si hay un motor suficiente, si hay un nivel de evolución, que decimos aquí, suficiente en el buscador, él notaréis todos, que hay ganas de practicar, de hacer y de avanzar y de progresar. Bueno, pues los maestros pitagóricos no estaban tan seguros que todos los alumnos de su escuela pues tuvieran el impulso que tenéis vosotros. Y por eso decía, pide a los dioses que puedas realizar esto, que te den fuerzas para que continúes en el camino y llegues a lo que aquí llamamos el punto de no retorno. Es decir, donde ya uno ya ha visto con tanta claridad, por experiencia propia y durante mucho tiempo, que el camino hacia la plenitud merece la pena, que no lo va a abandonar. Si haces esto, dice el autor, conocerás la esencia de los dioses inmortales y de los mortales hombres. Tened en cuenta que los pitagóricos, en el año 500, 400 o 300, convivían con los no buscadores que creían en los dioses del Olimpo, en Zeus, Hera, Poseidón, etc. Y iban a los cultos. Es posible que hasta los pitagóricos fueran también a los cultos, para no desentonar, para no llamar la atención. Porque la gente era muy fervorosa, muy piadosa, muy amante de los cultos a los dioses. Y por eso habla de los dioses inmortales, en plural. Conocerás la esencia de los dioses inmortales. Esto, para mí, que es una como concesión a la generalidad, a los no buscadores, a los no alumnos, porque sabían perfectamente los
pitagóricos maestros que solo había un Dios, el Dios más alto. Pero habla de los dioses inmortales. Y también conocerás la esencia de los mortales hombres, y lo que se difunde y lo que prevalece en cada uno. Lo que decimos aquí, los cuerpos inferiores que se difunden, se anulan, desaparecen, se transforman, se convierten en sustancias. Y lo que prevalece, que es las capacidades superiores que van al lugar de donde vinieron. Sigue el 52. Conocerás, como es voluntad divina, que la esencia es igual en todo. Es decir, que todo está impregnado de un hálito de plenitud. Cada dimensión en la medida en que puede aceptarlo o comprenderlo o buscarlo. También los no buscadores tienen la semilla, evidentemente, solo que pues, no la practican. La tienen ahí olvidada, pero tienen esencia, tienen semilla. Y entonces, sigue el 53, nada esperarás, por nada te desesperarás y nada te estará oculto. Si se tiene guía interior y se conecta con la guía interior, sea mente superior o corazón superior, nada esperarás que no vayas a conseguir, porque no te interesarás más que por lo que realmente merece la pena y está a tu alcance con constancia. Por nada te desesperarás, porque no, la desesperanza, la desesperación no tendrá cabida en ti. Y nada te estará oculto, porque lo que quieras saber de lo que te conviene para tu evolución, te lo dirán la capacidad que tengas en marcha. Conocerás que el humano infortunado se designa a sí mismo para hacerse daño. Ahora va a hablar de los no buscadores. La madurez que existe para los plenos ni existe para ellos ni lo llegan a saber. Esta es una descripción muy amplia y muy bien hecha, muy detallada, de lo que les pasa a los no buscadores. Incluso podríamos decir a los malos bichos, a los de los niveles 1 y 2. Pero cuando ya uno empieza a ocuparse de la ética, aunque sea por miedo al castigo, aunque sea por inercia, porque lo hacen sus padres, aunque sea por una causa muy débil, ya ha superado el nivel de la maldad reconcentrada. Y aquí el maestro pitagórico está hablando de las personas con maldad reconcentrada. Se hacen daño a sí mismos. No piensan en la madurez. No existe. Ni llegan a saber que exista la madurez. Ni llegan a aceptar que el objetivo de la vida del ser humano, de ellos, es precisamente alcanzar la madurez, evolucionar. No la apartan, no quieren saber nada de eso. Y por eso perseveran en sus malos actos. Y sigue el 56. Pocos hay que se libren del mal, porque hacen el mal y están toda su vida dentro del mal. Y, por tanto, pues se llevan mal con mucha gente cercana y su vida es bastante amarga. Y ya hemos dicho que se llevan mal con los que buscan la madurez, porque lo vimos el día pasado, son incompatibles. La maldad y la madurez son incompatibles. No es que la madurez le tenga manía a la maldad, es que más bien la gente que está en la maldad pues tiene no solo poco aprecio, sino antagonismo, agresividad hacia la gente que actúa con corrección. De forma que no hay que hacer nada para que algunas personas
pues la tomen con los buscadores. Pero tampoco se puede dejar de seguir el camino para contentar a esas personas. Pocos hay que se libren del mal. Esta es la condición de los humanos si sus corazones están trastornados. Si su interior está cabeza abajo, si lo que es bien lo llaman mal, pues así están. No pueden estar de otra forma. Como ruedas van de un lado a otro, desconocedores de lo que llevan consigo, la esencia, la semilla, poseyendo golosinas, tonterías, chiquilladas, infelices, teniendo por compañera natural la discordia, que hace daño, a la que es preciso no promover, sino librarse de ella y abandonarla. Estos son mensajes no precisamente para los alumnos de la escuela, sino para que los alumnos vean el mundo y comprendan el mundo y se den cuenta de que tienen que vivir en el mundo. Y en el mundo hay personas cuyos corazones están trastornados, que no buscan la madurez, ni aceptan la madurez como meta, como objetivo de la vida. Y entonces van rodando de un lado a otro sin conocer lo que llevan consigo, sin conocer el logos que habita en ellos, porque no lo practican, no hablan con él, no dejan que se manifieste porque están inmersos en la maldad, en lo negativo. Y en lo negativo, lo hemos dicho también alguna vez, la plenitud se esconde, se desvanece, se eclipsa. Lo veréis en vuestra propia vida. Los días que estéis especialmente mal, que estéis amargados, no es posible tener la felicidad, ni el contacto con el fondo, ni el contacto con la mente superior. Las capacidades superiores huyen cuando en el buscador ven negatividad, porque son incompatibles. De forma que les describía a los no buscadores para que sepan a qué se van a enfrentar. Hay que abandonar la discordia y librarse de ella. No se puede estar en pelea con otras personas. Eso es muy, muy mala situación. Y luego se dirige a la divinidad. Y no habla a los dioses, habla a la divinidad. Y dice, Padre Dios, verdaderamente de muchos males se liberarían los humanos si respetaran lo absoluto y tuvieran relación con la semilla. Aquí ya el maestro se deja de componentes y diplomacias y se dirige al Dios que es. Los humanos se liberarían de muchas cosas, de muchos males, si respetaran lo absoluto y tuvieran relación con la semilla. Respetar lo absoluto es dar la importancia que tiene el contacto y la búsqueda del absoluto. Dedicarse a la búsqueda, a la mejora personal. Porque la divinidad no quiere que le adoremos, ni que le demos culto, ni que le recemos. Eso no le hace nada. Lo que quiere es nuestra cercanía, que caminemos hacia ella. Y así, poco a poco, nos transformaremos en las cualidades que tiene ella y las haremos nuestras. Y ahora ya, dirigiéndose al alumno, le dice, tú en cambio, ten confianza, puesto que la sagrada esencia, ya mencionada, revela que el linaje de los humanos es de origen divino. El linaje de los humanos es de origen divino. Es decir, somos, haciendo una imagen pues un poco metafórica, totalmente metafórica, somos como un estornudo de la divinidad, que
lanza unas partículas de su propio ser, de su interior, que son las semillas. Y en cada semilla hay un humano, o en cada humano hay una de esas semillas, que perteneció a la divinidad, que era parte de la interioridad de la divinidad y que nos toca ahora a nosotros hacerla crecer. De modo que si cumples y participas, conseguirás ponerla en movimiento en ti. Vamos a ver a otros muchos maestros que nos van a decir, nos van a hablar de la semilla. Pero aquí ya el primero de todos, el primer maestro del que tenemos noticia, y posiblemente el primero que existió, dice que hay que ponerla en movimiento. No basta con tenerla por concesión de la divinidad. Todos la tienen, pero no todos la usan. Y el que no la usa es, de hecho, como si no la tuviera. Tendrá que esperar a otra ocasión para a ver si esa vez, pues, espabila antes y empieza a funcionar. Conseguirás ponerla en movimiento en ti, siendo tú el conductor, colocado sobre el conocimiento pleno. Cuando asciendas muy arriba, conseguirás ponerla en marcha y entonces te convertirás en el conductor. Ya no estarás pidiendo saber o conocer o sentir, sino que serás tú el dueño de las riendas y preguntarás o accederás al contacto con el fondo cada vez que quieras. Y dice ya en el 70, y en el caso de que dejes atrás la vida, irás a la libertad del cielo y serás inmortal, divinidad que ya no muere. Es decir, después de concluir la tarea, después de acceder a la cima de la montaña sagrada, cuando te falte la vida, cuando ya tu cuerpo pues esté tan deteriorado que no pueda funcionar más, no te sirva para lo que estás haciendo, irás a la libertad del cielo, serás libre y serás inmortal. Divinidad que ya no muere, que ya no tiene que volver a este prueba, a este mundo, a esta jungla, para seguir avanzando. El próximo día me proponía hacer una especie de compendio y hablar de lo que ha quedado de esto, porque todas las pocas, 3 o 4 traducciones que he podido acceder, están muy mal hechas. No profundizan en los conceptos fundamentales del conocimiento, sino que se aplanan. Entonces, me interesaba que estuvierais al tanto de esta circunstancia para que conozcáis el mundo en el que estamos y en temas de conocimiento tengáis las ideas muy claras de dónde podéis encontrarlo. Por eso quería pedir si alguno puede acceder a una versión en griego. El día pasado, sin pensarlo mucho, os pedí enlaces de otras traducciones para comparar traducciones. Pero ahora quiero cambiar un poco la dirección y si alguno tiene alguna posibilidad, que busque versiones en griego, no traducciones. Porque las traducciones, ya lo veremos el próximo día, qué camino han seguido y cómo por ese camino pues no pueden dar buen fruto. Pero eso necesita una exposición completa. De manera que ya sea enlaces, previsiblemente enlaces a versiones en griego. Eso es lo que más me gustaría tener, porque me he basado en una y basarte en una es incompleto.
podemos hacer uso de esta traducción entre nosotros, entre amigos, pero yo quisiera, incluso habiéndolo dado a amigos, tener la confianza y la seguridad de que el origen, la versión original, es exactamente la correcta. Y para eso hace falta tener varias, media docena, y cotejarlas para ver las palabras una por una. Hay que mirar con lupa y ver si alguna versión introduce alguna palabra nueva. He dicho que tengo una versión, en realidad tengo una coma algo. Estos son 16 versos, 16 estrofas de una versión que he conseguido en griego, pero solo he podido conseguir 16 estrofas. Y en las 16, en una de las estrofas hay una palabra de más. Diréis, bueno, pues ¿esto qué importa? Hay que ver si esa palabra aporta una idea nueva o no. Y claro, eso con 16 estrofas de las 71. De forma que por eso ahora me he puesto a buscar versiones en griego. Y para eso es lo que a lo mejor alguno me puede ayudar. No os toméis mucho trabajo. Si alguien hace algo, que sea una cosa esporádica, pero que no le dedique una gran intensidad de trabajo ni de tiempo. Y con esto ya podemos, tampoco he quitado el chat, ya estáis todos atentos y no hace falta casi quitarlo. Podemos empezar con las preguntas que ya alguno ha mencionado. Que he cambiado la hora, madre mía. Aquí son las 8 de la tarde. Lo que pasa es que en Europa han puesto el horario de invierno. Perdón, estábamos con el horario de invierno y han puesto el horario de verano. Y en el horario de verano se adelanta una hora. De forma que con el horario antiguo sí estábamos a otra hora distinta. Pero ahora, pues aquí en España y en toda Europa son las 8 de la tarde. Lo digo por si alguno pues, se ha podido despistar. Dice Yule, ¿quién tenía acceso a estos versos? Hombre, estos versos estaban por escrito, porque por el formato que tienen, estaban por escrito. Y por tanto, pues todo el que podía comprar un escrito de la escuela pitagórica. Los maestros escriben para que se conozca y, por tanto, yo doy por hecho que se divulgaba y estaba fácil de acceso. Pero claro, había que ir a alguien interesado en el tema. Sin duda, en las bibliotecas estaban los textos pitagóricos, sin duda, eso seguro, porque los bibliotecarios de las bibliotecas de las ciudades de cierta importancia, pues se preocupaban de copiar los libros nuevos que salían. Se hacía con copia. Y en toda biblioteca había una sala de copistas, de escribas, al mando del director de la biblioteca, para reproducir los textos que iban saliendo nuevos. Y los textos de sabiduría, de conocimiento, pues eran importantes. Y un bibliotecario tenía que tenerlos en su biblioteca. De forma que en las bibliotecas, Yule, estarían sin duda estos versos. Bien en préstamo para leerlas en el momento, en la biblioteca, o bien si alguno quería llevarse a su casa, pues tendría que comprarlo. Eso ya sería cuestión de disponer de la cantidad de dinero que costara un librillo. Como veis, pues esto en un papiro de la longitud de 3 folios, pues ya estaban los libros, los versos pitagóricos. Incluso hubo quien hizo comentarios a los versos pitagóricos, es decir, quien desarrolló. Un tal Hierocles hizo unos comentarios que también han quedado escritos y están en los libros. Por ejemplo, en este libro, que es el que yo he usado, de Bergua,
de Bergua, pues están los versos pitagóricos y aquí está un comentario de Hierocles, en los que ya pues, viene una introducción y pues, un larguísimo comentario a los versos pitagóricos. De forma que estaba a disposición de todo el que quisiera. Quizás no con la facilidad que hoy tenemos, pero para los buscadores, para los procoptes, pues los versos pitagóricos eran una buena fuente, una muy buena fuente. Dice Guadalupe, buenos días, un saludo desde la CA, no sé muy bien lo que será eso, si será La Coruña. Gregorio Ibáñez dice, estimado Fernando, un honor saludarte desde Tauste. Le descubrí a través de un amigo asturiano y le estoy leyendo año 303. Voy poco a poco. He llegado hasta Mediolanum. Ah, bueno, vale. Bien, pues todavía no has llegado a la mitad, así que te falta mucho. Mucha atención a los capítulos 19, 22 y 24. Hay que entenderlos bien. Dice Pedro Calvo, estamos en manos de los traductores. Gracias, Fernando, por tu trabajo. A ver, aunque sea adelantar ideas del próximo día, para un libro normal, un libro que escribe un autor inglés sobre pues, la historia de la Revolución Francesa, o una novela que a él se le ocurre y que la escribe y que tiene fama y se vende mucho en su país, pues habrá algún editor de otro país que diga que quiere publicar esa novela, ese libro, en el idioma que se habla en su país. Y entonces pues se traducirá y se editará en otro idioma. Eso no suele tener problema, porque no hay ningún mal en traducir fielmente lo que el autor ha hecho. Hace falta un traductor que esté impuesto en el tema que el autor está tocando. Si toca temas de, por ejemplo, de alquimia, pues convendrá que sepa de alquimia o que se documente sobre alquimia. Hay que saber algo del tema que va el libro. Pero un libro, una novela, no tiene problemas de traducción. Otra cosa son los textos ideológicos. Y por ideológicos entiendo todo lo que predica o enseña una información de tipo conceptual. Y como en Occidente vivimos en una sociedad que ha estado siglos con una ideología determinada, pues esa ideología ha sido excluyente y a las que no tenían esa ideología, pues la silenciaban, la perseguían, quemaban los libros y les podían pasar otras cosas. Por eso, las traducciones de ideologías que no son la que está en boga, la que ha sido general, pues no están bien hechas. No están bien hechas. Entraremos en detalles el próximo día. Pero no es que estemos en manos de los traductores. Para todo, Pedro. Estamos en manos de los traductores para ideologías ajenas a la cristiana. Ahí sí. Y esos traductores, lo hemos de ver, no eran imparciales. No dominaban el tema que traducían e incluso le tenían manía. Y por tanto no querían traducir las novedades que esa ideología aportaba. En realidad no eran novedades, eran cosas que estaban en marcha en el siglo V, IV, III, II, primero antes del cambio de era y en el primero, segundo y tercero después del cambio de era. O sea, llevaban 800 años el conocimiento de los griegos funcionando en el Imperio Romano, que luego fue Imperio Romano. O sea que no era nueva la idea, estaba antes. Pero
pues el poder se impuso y se consideró que eso era herejía y había que perseguirla y había que quemar los libros. Y cuando han pasado la Edad Media y hemos entrado en la modernidad, pues hombre, no se queman los libros, ni se persigue a los que tienen un libro de esos, pero no podemos pretender que las traducciones de los que no les gusta el conocimiento estén bien hechas, sencillamente. Por eso es inútil buscar traducciones de los versos de oro. Yo os diría, si alguno tiene alguna, que la puede conseguir por internet, poniendo simplemente versos de oro, ya le sale algún enlace que le lleva a una traducción. Comparadlo con lo que hemos dado aquí. Y veréis que los conceptos fundamentales, como es la semilla, pues han desaparecido. Que el logos que llevas dentro ha desaparecido. Que la esencia ha desaparecido. Es decir, todos los conceptos fundamentales del conocimiento han desaparecido. Y se utilizan 1000 trucos para hacer desaparecer los conceptos fundamentales. Lo veremos el próximo día, no quiero adelantarlo. Me dice Guadalupe, la K es Los Ángeles, California. ¿Vale? De acuerdo. Pues sí, ahora lo entiendo. Los Ángeles, California, porque los estados de Estados Unidos se nombran con las 2 primeras letras. Gracias, Guadalupe. Pedro Calvo dice, ¿podemos decir que la discordia es fruto del ego y que nacemos con ella? La discordia es consecuencia del nivel de evolución. Yo, Pedro, me vas a disculpar que no maneje el ego porque no estoy seguro de qué conceptos incluye el ego. Para mí, que el ego existe y predomina cuando el nivel de evolución es bajo. Es decir, por descontado, en los niveles 1 y 2, ahí todo lo que sea perjudicial va a ser predominante. Pero incluso en los niveles 3A y 3B, la religión del temor, del contrato, y la religión del deber, debo hacer el bien, pero me cuesta una barbaridad, porque no tengo el motor suficiente para impulsarme. Bueno, pues en los niveles 3A y 3B, pues el ego funciona. Y funciona más o menos dependiendo de las circunstancias. Si las cosas le van bien a la persona que está ahí, pues a lo mejor pues tiene un ego amable. Pero si las cosas le van mal, pues entonces se da a los demonios y se vuelve su ego muy intemperante, muy desagradable. De forma que la discordia es algo que busca la persona cuando no está imbuida de las capacidades superiores. Con capacidades superiores mínimamente en marcha, ya sea la mente superior, los mentales, o ya sea el corazón superior, los emocionales, la discordia ocurre lo que ha dicho aquí el maestro. Se desprende uno de ella. No lo veo exactamente dónde lo ponía. Es preciso no promover la discordia, sino librarse de ella y abandonarla. Y para esto tiene que estar el corazón lleno de opiniones, sentimientos, pensamientos positivos. Y entonces la discordia ahí no puede entrar, porque ya tiene el lugar ocupado. Y lo que hay en el interior del buscador repele a la discordia. De forma que yo no sé a qué llamas ego, muy bien, seguro, Pedro, pero para mí es un nivel de evolución insuficiente no ser buscador y, por tanto, a vosotros, todos los que oís esto, esa discordia no tiene campo en vosotros para desarrollarse. Solamente si algún día pues, os vienen las cosas muy mal dadas, os dan una pésima noticia y se os revoluciona todo y perdéis un poco la brújula, pues entonces puede ser que
pues la discordia entre un poco, pero enseguida, previsiblemente, la superaréis. Dice nombre inventado sin sentido. Hola, Fernando. Una pregunta general. ¿Por qué la filosofía bizantina no forma parte de la filosofía occidental, suponiendo que había filosofía en Bizancio durante la Edad Media? Bueno, yo de filosofía no le tengo mucha aprecio, porque depende de qué acepción demos a la filosofía. A mí me gusta la filosofía de Sócrates, de los maestros antiguos, hasta Plotino. Pero lo que no me gusta es cómo se llama ahora y de qué se toma, de qué se habla, cómo se define lo que fue filosofía antigua. Porque la hacen personas que no tienen ninguna afinidad por el conocimiento y por tanto la desvirtúan. Se desvirtúa la filosofía occidental. Y te digo, nombre inventado sin sentido, que no me preocupo de ella, porque está deteriorada, está adulterada. Lo que explican no es en absoluto lo que fue en origen la filosofía, que es amor por la sabiduría. Y se han metido como filósofos a personajes que en modo alguno son maestros. La filosofía, la sabiduría o el conocimiento, que es lo mismo, tiene un núcleo fundamental. Y en ese núcleo no está nada de lo que se llama filosofía occidental moderna. Y entonces, pues, yo distingo entre maestros y pensadores. Y los maestros son los que enseñan estas cosas y los pensadores son los que se dedican a elucubrar, a divagar, a razonar, a discurrir, a pensar. Entonces, hay una diferencia para mí fundamental entre un maestro y un pensador. El maestro no se equivoca nunca, el pensador con mucha frecuencia. De forma que entonces la filosofía bizantina, no he llegado hasta ahí. No tengo muy bien idea de exactamente qué temas tocaban en la filosofía bizantina. De todas maneras, sí te puedo decir que a raíz de la Edad Media, pues hubo, con ocasión de separarse la Iglesia ortodoxa de la Iglesia católica, pues hubo una mala querencia de Occidente hacia Bizancio y por eso se llamó Imperio Bizantino, cuando en realidad era Imperio Romano de Oriente. Y eso funciona hasta el día de hoy. De manera que no me sorprende eso que dices, pero son dos temas que no me he dedicado a ellos porque no me importan demasiado, por decirlo de una forma diplomática. Así que no te puedo dar razón porque es un tema que no he estudiado, que no me ha interesado. Dice Miguel Ángel Medrano, generalmente las traducciones que se ven en Internet, por ejemplo Wikipedia, las traducciones son diferentes, incluso muy entrelazado con el concepto cristiano. Claro. Es que ¿quién las hacen? O sea, me dices Wikipedia. Wikipedia tiene un problema, lo tiene desde hace muchos años, y es que ha querido abarcar un ámbito demasiado grande para el que no tenía personal cualificado y instruido que dominase los temas. Y entonces han tenido que recurrir a traductores voluntarios o expertos voluntarios. Y en temas de ideología, pues ya sabéis quiénes han metido. Los ideólogos. Y claro, pues han cogido todo lo que les han dejado en Wikipedia porque no tenían personas que supieran de historia de la religión o de historia del cristianismo antiguo o de las traducciones de libros griegos, y entonces han hecho lo que les ha parecido. Y entonces efectivamente están muy imbuido, embadurnado, adulterado con conceptos cristianos. Una creo que era de Wikipedia, la que accedí,
ponía las 4 primeras frases de los versos pitagóricos y pretendía relacionarla con los 4 mandamientos primeros. Como hablaba de los padres, pues mira, el cuarto a honrar padre y madre, pues ya está. Y entonces hacía ya una mezcla confusa. No, no busquéis, buscad si queréis, pero no pretendáis aprender de traducciones de los versos pitagóricos ni de maestros del conocimiento antiguos. No en castellano. En francés hay unas traducciones un poco mejores. Tampoco digo que sean perfectas, un poco menos malas. En francés. Yo, como sabía francés, me compraba libros en francés. Prácticamente toda la obra de Platón, que la tengo casi entera, pues está en francés, porque era mi mejor fuente de suministro. Dice Kennel, en el momento en que te centras en la segunda regla, la discordancia desaparece. Claro. Si no te dejas afectar por la discordia que te quieren meter, si no digo que la desprecies, pero si la superas, esa discordia, ese intento de alguien de afectar tu estabilidad, pues entonces no dejas que entre. En realidad es fácil librarse de la discordia. Es fácil para vosotros, para los buscadores. Dice MZ, yo, en ese sentido, desde pequeño he querido hacer el bien y ayudar, pero me ha causado mucho daño e intento controlar mi servicialidad, aunque no sé cómo hacerlo. Bueno, vamos a ver, MZ. Más que dar servicio, primero debemos ocuparnos de nosotros mismos, de crecer. Si tienes una piel muy fina, si tienes asignaturas pendientes, entonces estás mal preparado para dar servicio y para ser servicial. No quiero decir que no lo puedas hacer o que no lo debas hacer, pero es mejor dar importancia primero a la formación propia. Es decir, a endurecerte por dentro, a practicar las reglas. Es imprescindible, lo primero de todo, practicar las reglas. Y practicarlas cotidianamente, en el día a día. Y que te salgan casi solas, todas ellas, poco a poco, viendo primero a unas y luego a otras. Pero hay que hacerse fuerte uno. Hay que tener buena base, buenos cimientos, y después de las reglas vienen los círculos. Y cuando uno está ya en el círculo positivo siempre y cumpliendo las reglas prácticamente siempre, salvo algún día que se despiste por alguna circunstancia que le salga muy mal de una persona que esté muy cerca, salvo eso, entonces sí se puede dar servicio y ayudar a los demás. No sé dónde leí que amar es ocuparse de los problemas de los demás cuando uno ha dejado de ser problema para sí mismo. Cuando uno ya no está sometido a la discordia. Cuando nadie le puede hacer el mal. Entonces se puede dar servicio. Porque incluso alguien que lo reciba mal, que te devuelva mal por bien, no te va a afectar por la segunda regla. De forma que si lleno de buena voluntad, porque eres buena persona, te has dedicado a hacer el bien y te han causado daño por ello, es porque empezaste demasiado pronto. Quizás nadie te dijo cómo tenías que formarte tú. Hay que formarse primero nosotros. Trabajar primero nuestro campo. Y cuando lo tenemos ya muy arado, muy sembrado y con frutos, entonces podemos dar frutos a los demás. Que a lo mejor no es enseñar las reglas, a lo mejor es simplemente escucharles, hacerles compañía, oírles, hablar amablemente con ellos, pero todo eso con que haya fuerza interior y una seguridad plena en que eres capaz de vivir en la jungla.
Dice Luna Lunera, cumplir las reglas es incompatible con la discordia. Así lo veo yo, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Cumplir las reglas es avanzar en el camino de la evolución. No estáis parados cuando cumplís las reglas. Estáis evolucionando, estáis mejorando, estáis madurando. ¿Cómo? A base de quitar los senderos de cabras equivocados que había antes y discurriendo, recorriendo nuevos senderos de cabras que cada vez serán eh, carreteras más cómodas y más fáciles de recorrer. Y entonces todo en vuestra vida va a dar un sesgo nuevo y habrá gente que lo note. Lo notará el que está cerca de nosotros en evolución, en nivel de evolución. Los malos bichos no lo notarán, incluso protestarán y te dirán cosas desagradables. Pero los que están cerca, esos van a notar y ya vendrán. No tengáis prisa por exportar lo que tenéis. Se os notará, pero lo notará aquel que pueda beneficiarse del contacto con vosotros. O sea que sí, Luna Lunera, es incompatible, es incompatible. Ahora, es cumplir las reglas de manera casi continua, ¿eh? No cumplirlas esporádicamente. Entonces, sería también esporádicamente el triunfo sobre la discordia. Fernando, ¿qué opinas de la Organización Internacional Nueva Acrópolis? ¿Sabes algo de ella? Pues la verdad es que no. La he oído algo de Nueva Acrópolis, pero no puedo, no recuerdo de memoria. No creo que le dé muy importancia. Pon alguna ampliación de datos, Hernán, en un comentario próximo. Ahora, dice María José González Moralejo, buena definición de amar. Claro, a mí también me gustó, por eso la recuerdo de memoria, porque efectivamente vi que primero hay que dejar de ser, no hay que tener problemas. O sea, una persona que tiene problemas si el trabajo le va mal o si la relación con alguien de su familia cercano pues sufre un altibajo y está enfurecido y de mal humor, pues esa persona pues no puede amar. Para amar a los demás hay que dejar de ser uno problema para sí mismo y tener en cuenta que en el 50% de los hogares se está generando un maltratador psicológico o físico. Por tanto, esas personas que están incubando el maltrato psicológico son personas que no pueden amar. Y por eso hay que huir de ellos. Hay que catalogarlos, diagnosticarlos y huir. Porque no pueden. No hemos hablado, quizás detalladamente, de cuántos años le hacen falta a una persona para subir de nivel. Pero cuanto más bajo es el nivel, más años le hacen falta. Y hay gente que necesita todavía 200 años de vida para subir al nivel 3. Y 200 años de vida significan varias vidas. De manera que en esta vida no pueden subir. Estarán en el nivel 2 cuando estén en el lecho de muerte. O en el nivel 1, donde están ahora, donde han estado toda su vida. Esa gente no puede aumentar su nivel de evolución, porque son la negación absoluta al nivel de evolución. Y por tanto van a perseverar en su bajísimo nivel de evolución y en su ser mal bicho. Dice Yule, al escuchar estos versos te transportan a la escuela pitagórica. Es como si no hubiera transcurrido el tiempo. Es sabiduría en estado puro y te transportan a un estado de paz como si formaras parte. Sí, claro. Es que por eso hemos dicho aquí que la lectura es un portal. La lectura puede ser un portal. Tened en cuenta que estos versos estaban en verso en griego,
pero al traducirlos, por supuesto que el verso se pierde. Y un tema tan preciso como esto no se puede traducir en verso. Yo lo pensé en su momento, pero dije, no, tengo que traducirlo lo más literal y lo más fielmente posible y despreocuparme del verso. Entonces, pues sí, a los buscadores, los escritos de sabiduría remueven el fondo, remueven el fondo. Por tanto, es bueno que hagáis una colección de los escritos de sabiduría que logréis conseguir, que no serán muchos. Tendréis sitio de sobra. No os hará falta toda esta biblioteca que hay aquí para recopilar los textos de sabiduría. Uno de vosotros me preguntó, y por tanto está en el comentario de un taller de Pitágoras, ¿el primero o el segundo? ¿Qué libros se pueden leer de conocimiento? Y yo dije, de antiguos ninguno, porque hay que traducirlos y las traducciones están mal hechas. Pero de maestros del siglo XX, pues sí. Y ahí está el enlace para algo así como, pues quizás entre 15 y 20 libros que yo recomiendo porque son buenas lecturas de maestros del conocimiento contemporáneos. Dice Juan Antonio Martín Martínez, ¿qué países de Europa o del mundo en general podríamos decir que van más adelantados en el conocimiento después de la persecución a que ha sido sometido? Bueno, y sigue siendo. Oriente. El Oriente. El Oriente en cuanto a concepción filosófica del mundo y de la vida. Son más avanzados los países, por ejemplo, pues de la India, Japón, y no me atrevo a decir muchos más. No quiere decir que todo lo que se predica en la India sea para seguirlo al pie de la letra, pero es sabido que cuando algún occidental ha querido cambiar de vida y acercarse a la meditación o a la plenitud, pues se ha ido al Oriente, posiblemente a la India. De forma que lo que ocurre es que, bueno, tampoco hace falta irse a la India para mejorar tu nivel de evolución. En esos libros que os he dicho hay diferentes autores modernos que explican las cosas muy bien. Y aquí también explicamos las cosas, creo que bastante decentemente. Dice Miguel Ángel Medrano, ¿cuánto consideras que un buscador avanzado puede subir su nivel en una vida? Alguien que haya encontrado contacto con la cima sagrada. Bueno, esa pregunta es muy difícil porque eso lo tiene que ver cada uno y depende mucho de la mochila, es decir, de cómo haya trabajado ese buscador en sus ocasiones anteriores, a dónde haya llegado en la ocasión antes de venir a esta vida. Eso lo dice todo. Si ha tenido ya contacto con alguna capacidad superior y la ha practicado durante mucho tiempo, esa capacidad superior va a resurgir en esta vida en cuanto le dedique atención. Y por tanto, a partir de ponerla en marcha, porque se le pondrá en marcha y le faltará la otra, pues puede progresar a mucha velocidad. Luego falta el cuerpo superior, que me falta hasta a mí. Y eso ya es más difícil. Pero subir a la cima de la montaña sagrada, llegar a lo que aquí llamamos la meseta, yo diría que para eso es bastante necesario haber hecho grandes logros en una vida anterior.
Es decir, la mochila es muy importante. Que esté medio llena, que le falte, pero que esté medio llena. Y si la mochila no estaba medio llena porque pues no había habido un trabajo firme, serio, decidido y exitoso en la vez anterior, pues entonces hay que tomarse esta vida como ocasión para subir a la meseta y desarrollar la mente superior y el corazón superior, como máximo. Y quizás se quede una de las dos a medio conseguir. Es decir, depende de la persona, Miguel Ángel, depende de la persona. No se pueden decir fechas, años, tiempo, un intervalo fijo, porque la variación en función de qué tenga esa persona en su mochila cuando viene es muy grande. Y eso marca una gran diferencia. De todas formas, yo quiero animaros a que no estéis preocupados de cuánto os falta y sobre todo no estéis preocupados de cuándo vais a recorrer ese trecho que os falta. No, dejar eso, dejar eso. No os preocupéis de eso. Todo el tiempo que dediquéis a pensar en eso, estáis por lo menos perdiendo el tiempo. Porque la velocidad a que cada uno de nosotros puede ir es la que le permite su nivel de evolución, el estado de su interior. Vais todos a la velocidad más grande que podéis ir. Por tanto, no tiene ningún sentido que estéis procurando aceleraros. No tiene ningún sentido. Porque es un tema mental, yo diría casi sin saber mucho del ego, que no tiene en cuenta el interior que hay en el fondo de la persona. Y aquí hablo del fondo con minúscula, en el interior de la persona. La mente puede hacerse planes o puede hacerse perspectivas o puede hacerse objetivos, puede plantearse objetivos que no están de acuerdo con el interior de la persona. Y por eso los planes de la mente no tienen valor. No desarrolléis planes de la mente. Trabajar, disfrutar, ved la vida como vaso medio lleno y no os preocupéis del espacio vacío que queda. Ya se llenará a la velocidad que seáis capaces de llenarlo. Miguel Ángel, no te dediques a eso. Dedícate a progresar, a mejorar, a pulirte y a ser más perfecto. Dice un buscador nuevo hoy. Otra pregunta. ¿Qué opinas de San Agustín y la ciudad de Dios? Bueno, San Agustín era un cuentista, era un propagandista, era un intelectual que se apuntó al carro imperial. Y, por tanto, tengo una opinión muy mala de él. Pero bueno, eso significa, tengo un libro de él, está por algún sitio de ahí, un libro antiguo. Y no sé si no es La ciudad de Dios, pero lo he ojeado, pero no lo he leído. Era un cuentista. Era un padre de la iglesia, un santo padre, entre comillas, y esos son todo intelectuales que se apuntaron al carro vencedor. Desastre, desastre. Todos ellos. Hernán Torres dice, para poder amar a otros hay que aprender primero a amarse a sí mismo. Claro, claro. Si amo a mi cuerpo, no puedo dañarlo ni física ni mentalmente. Sí, así es, así es. Hay que amarse a sí mismo y para eso hay que tener la autoestima alta y para eso hay que tener motivo para tener la autoestima alta. Si tienes una guía interior, no puedes estar con la autoestima baja. Si no tienes guía, entonces la autoestima puede ser baja porque te sabes veleta y sabes que no eres constante, que eres muy débil. Y por tanto, pues ahí la autoestima se repercute. Era solo una duda. Está claro que ahora es nuestra oportunidad de crecer. Sí, efectivamente, Miguel Ángel. Ahora es la oportunidad de crecer. Entiendo, dice María Fábregas, eso de la aceleración. Es como confiar en ti y tener ganas de ir hacia adelante. Sí, bueno,
La aceleración, yo le llamo a eso, que conforme uno se acerca al nivel, a la rampa y se acerca a la meseta, se produce una aceleración. De forma que si hemos dicho que a uno del nivel 1 o 2 le va a costar 200 años interesarse por la ética y hacerse buscador, a un buscador no le va a costar ni 100 años llegar a la cima de la montaña sagrada, porque tiene el motor que no tiene el otro, y entonces lo va a conseguir más fácil. Ahora, no son 100 años y tampoco serán 50, pero ya no me atrevo a decir cuántos van a ser. Pero que sepáis que ya estando en la rampa, la velocidad es mucho más rápida de lo que habéis crecido en toda vuestra vida anterior. Hablo de esta vida. Por ejemplo, pues si uno mira los 10 años anteriores, pues en 10 años de trabajar en la rampa va a crecer y a mejorar muchísimo más que los 10 años anteriores. Algo así como 10 veces más. Dije, Margot, estupenda la clase de hoy. Estoy hace días en internet y me he perdido la clase anterior. Bueno, lo tienes en lo tienes en internet, vale, Margot. Bueno, pues vale, pues hemos llegado a las 9 con puntualidad de reloj. También os digo, gracias a todos, hasta el próximo día. Nos veremos el próximo día.